Amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Hoy no hay comentarios ni por aquí ni por allá, pero tenemos un... ¡Yay! Una donación de Pesadilla Americana. Muchas gracias, Pesadilla Americana, por esa donación y por esta recomendación. Y vamos a ver un video de un canal que sí conozco, pero nunca vimos acá, nunca reaccionamos, que es de... Aquí dejo, Farid Diek. Shido, porque sí conozco. Y vamos a ver, ¿la purga funcionaría en la vida real? Y es una pregunta que todos nos hicimos. Mentira. Nunca la hice. Vi la purga. Vi partes de la película. No vi la película. Nunca vi la película de la purga completa. Yo sé que tiene... ¿Cuántas películas tiene la purga? ¿3? ¿4? Voy a buscar antes de decir alguna estupidez. La noche de la expiación. Es acá. ¿Cuántas películas tiene? Son 4. 4 películas. Sí. Esperen, salió una en 2013. La Purga. En 2014... no, la primera es La Purga, Anarquía. Después salió en 2014 La Purga, Elección, año de elección. Después salió La Purga 4. No, yo me huevé. La Purga, Anarquía, Purga, año de elección, La Purga 4. Y hay una serie de televisión. Y salió Forever Purge en 2021. Flautas, pero no. Ya no consagramos como franquicia. Un chingo, ¿no? Según yo no se puede variar mucho con el título. O sea, la primicia. ¿No? Supongo que es lo mismo pero en diferentes épocas del año. ¿Funcionaría la purga? Veamos. Qué miedo esas pinches máscaras. Las alarmas han comenzado a sonar y por esto todos se refugian en sus casas, pues algo brutal está por comenzar. Es 2022 y Estados Unidos atraviesa su mejor momento. El desempleo es solo del 1% y el crimen ha alcanzado su nivel más bajo gracias a la implementación de la purga por parte de los nuevos padres fundadores de América. Se trata de un evento anual que tiene lugar el 21 de marzo y dura 12 horas, durante las cuales cualquier crimen, incluido el asesinato, es legal. James conduce de regreso a su vecindario privado tras un día ajetreado en la oficina. Llama a su asistente, quien le informa que fue el mejor vendedor de sistemas de seguridad en la empresa. Llega a casa una hora antes de que comience la purga y es recibido por su esposa Mary, quien está preparando la cena mientras ve un programa de televisión sobre el evento. En el programa, un doctor explica que la historia ha demostrado una y otra vez que los seres humanos son naturalmente violentos y que negarlo solo genera más problemas. Según él, la purga no solo concentra la violencia en una sola noche, sino que también sirve como una especie de catarsis colectiva, permitiendo a las personas liberar su agresión y lograr estabilidad psicológica. Pasa que la gente... me medio huevea la parte. A ver. ¿Ustedes creen que si tuviese el mundo entero 12 horas para hacer lo que se les canta, se acabaría la violencia, los actos violentos tipo asesinatos, ¿no? Y un montón de otras cosas feas y violentas? Yo creo que no. El humano es un poquito impulsivo. Siento que hay muchos otros factores que hacen que el humano cometa crímenes. Por ejemplo, no sé, hay muchos crímenes de tipo pasional. ¿No? No todo es tan premeditado. A veces suceden las cosas en un momento. El humano es medio impredecible. Cuando tu vecino no baja la música y vos aparecés porque sos un ex policía con una pistola en la puerta de su casa, ¿no? Y le disparaste sin querer porque sin querer gatillaste. Claro, no sé si baja tan así. Igual dice que hay un pequeño porcentaje, pero siento que hay muchas otras cosas. No sé si con 12 horas en el día uno haría bajar
La delincuencia. Dentro de la casa, su hija Zoe está ocupada besándose con su novio Henry, pero cuando escuchan que James llegó, ella lo despide rápidamente por la ventana, ya que su padre no aprueba la relación debido a la diferencia de edad entre ellos. Mientras tanto, Y bueno, y ella tiene como 30 años igual, ¿no? Mary sale a tomar aire y conversa con sus vecinos, en especial con Grace, quien le dice que la ampliación de su casa quedó hermosa. Sin embargo, también le menciona que no todos tuvieron un año tan bueno como el de ellos y que algunos vecinos sienten cierto resentimiento, pues dicen que la venta de sistemas de seguridad de James financió esa remodelación. Mary le pregunta si este año hará su fiesta anual, pero Grace responde que no. Mary regresa a casa y se asusta al ver a Timmy, el muñeco motorizado de su hijo Charlie. El juguete tiene la mitad carbonizada. Mary le dice a su hijo que deje de jugar y la ayude a poner la mesa para la cena. Charlie sale de un cuarto secreto escondido en su armario y se une a su madre. Ella nota que su hijo está preocupado por la purga de esa noche y trata de tranquilizarlo diciéndole que lo importante es todo el bien que ésta hace. Durante la cena, James intenta hablar con sus hijos sobre su día, pero Zoe responde de mala gana, molesta por la desaprobación de su padre hacia Henry. La cena es interrumpida cuando llega el momento de activar el cierre de seguridad. La familia se dirige a la sala de control para reforzar la casa con el sistema de seguridad de James. En la televisión se transmite la alerta de emergencia anunciando el inicio de la purga anual y recordando que todos los crímenes, incluido el asesinato, serán legales durante 12 horas. También se menciona que hay algunas excepciones. Los funcionarios del gobierno de rango 10 o superior tienen inmunidad y no pueden ser atacados, y solo se permiten armas de clase 4 o menores. De repente, las sirenas comienzan a sonar, marcando oficialmente el inicio de la purga. Charlie, con curiosidad, le pregunta a sus padres por qué ellos no participan. James le responde que simplemente no sienten la necesidad. Entonces, Y no, maldito niño psicópata. Porque no, ¿a quién quiere matar? Criatura de Dios. Charlie le cuestiona si eso significa que si alguna vez sintiera la necesidad, sí mataría a alguien. James le explica que la purga permite a las personas liberar toda la ira, la violencia y la agresión que reprimen. Y le dice que sí, que si él o Mary quisieran, participarían, porque creen que funciona. Le recuerda que antes de la purga, el país estaba muy mal, con pobreza y altos niveles de crimen, pero que gracias a ella, las cosas mejoraron. Charlie va a su cuarto y Zoe al suyo, donde se encuentra con Henry, quien volvió a colarse en la casa mientras la familia cenaba. Mientras se ve Ay, Henry, no tenés casa. Está todo el día ahí. James trabaja y escucha una estación de radio donde un criminólogo cuestiona si la purga realmente ayuda a liberar la agresión y reducir la violencia o si tiene otro propósito. Explica que los críticos de la purga creen que en realidad es un método para deshacerse de los pobres y enfermos, personas que no pueden defenderse, y que eliminar a quienes no aportan a la sociedad reduce la carga económica del país. La purga presenta una visión de la psique humana que resuena con muchas ideas psicoanalíticas. La existencia de una división interna, un lado luminoso, civilizado y socialmente aceptable, y otro oscuro, salvaje y primitivo. Desde esta perspectiva, la introducción del individuo en la sociedad y sus normas implica la represión de ciertos impulsos para posibilitar la convivencia, y la película resalta esa tensión con imágenes simbólicas como el juguete medio carbonizado de Charlie. Otro detalle que también refuerza esta idea es la fecha de la purga, el 21 de marzo, que suele coincidir con el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche duran lo mismo, lo que sugiere un equilibrio entre los opuestos de la naturaleza humana, la luz y la oscuridad. La premisa de la purga sostiene que reprimir los impulsos agresivos acumula frustraciones que sin una vía de escape controlada terminarían explotando en crimen y violencia. Y la solución que plantea el sistema es permitir un espacio donde estas pulsiones puedan liberarse sin consecuencias. Si las personas descargan su ira en un solo día, podrían comportarse de manera ejemplar el resto del año. Pero, ¿esto es cierto? ¿Liberar la ira realmente nos hace menos agresivos? La idea detrás de la purga está vinculada a la hipótesis de la catarsis, que esta es una idea con raíces tanto en la teoría psicoanalítica de Freud como en el concepto aristotélico de la purificación emocional a través de la expresión de los impulsos internos. En esencia, esta hipótesis sugiere que las emociones desagradables pueden disiparse si se expresan. En la purga se asume que al desahogar la violencia en un entorno sin restricciones, el impulso agresivo disminuirá, reduciendo futuros actos violentos. Sin embargo, la hipótesis de la catarsis ha sido ampliamente debatida. Primero, el contexto en el que se expresa la agresión es clave. Dependiendo de las circunstancias, en lugar de aliviar el malestar, puede intensificarlo. No es lo mismo desahogarse en un espacio donde el conflicto se aborda reflexivamente o se resuelve que hacerlo sin propósito claro o validación. Imagina a alguien frustrado con su vida que durante la purga decide desahogar su enojo atacando a otros. Según la teoría de la catarsis, esto debería aliviarlo y hacer que sea menos violento. Pero en realidad, la violencia puede dejar secuelas que refuercen su ira, culpa o insatisfacción.
Además, no resuelve la causa de su frustración, lo que nos lleva a otro problema de esta hipótesis. La hipótesis asume que la violencia es solo un impulso interno que debe ser liberado, pero no considera que también surge de estructuras sociales, económicas y políticas que generan desigualdad y falta de oportunidades. En la película, el gobierno usa la purga como una válvula de escape, pero el resto del año, la pobreza, la injusticia y el abuso de poder siguen ahí. Y ni siquiera hay intención de cambiarlo. Al contrario, la purga parece un mecanismo para eliminar a quienes el sistema considera una carga, disfrazado de política pública. Aunque las leyes de la purga parecen neutrales, en la práctica afectan desproporcionadamente más a los pobres. Las clases altas pueden pagar seguridad y refugiarse en sus mansiones, mientras que los desfavorecidos quedan expuestos y sin defensa. Para el gobierno es más fácil eliminar a los pobres que ofrecerles salud, educación o vivienda digna. Y así podemos notar que la purga funciona como una metáfora de cómo en la vida real ciertos grupos son tratados como desechables dentro de nuestro sistema. No se los mata directamente como en la película, pero se los deja morir lentamente, sin acceso a lo básico para sobrevivir. Una última crítica a la hipótesis de la catarsis es que la violencia no reduce la agresión, sino que la puede hasta reforzar. Cuando se permite o fomenta, se crean hábitos difíciles de erradicar. La exposición constante a la violencia no calma a la gente, sino que la hace más propensa a usarla como respuesta. Un claro ejemplo de esto son los estadios de fútbol en Latinoamérica. Ay, no me hablen de fútbol. Escúchenme. Igual y me parece medio... A ver, siento que para mí hubiese funcionado mejor la película. La película, ya no hablemos de cosas muy acá. Acá la cuestión. La violencia genera más violencia, ¿no? Una persona que está desequilibrada mentalmente, imagínense que tenga 12 horas para hacer lo que quiera. En algún momento este desequilibrio se va a tirar para un lado. Entonces sus 12 horas le van a parecer muy pocas en un momento. Y esta persona desequilibrada mental podría llegar a seguir matando durante el resto del año, ¿no? ¿Por qué parar? Sería uno de estos pensamientos, ¿no? Siento que hubiese estado mejor la película, porque sí he visto partes, no vi entera la película, no vi cómo empezaba tal cual, ahora que lo mencionó ya lo sé, pero digo, hubiese estado buena que tenga varios enfoques, no solo la casa del privilegiado que acaba de expandir su casotota gigante, no sé qué más tanto lo quiere expandir, si son 4 perras personas nomás, ¿no? Cada quien hace con su casa lo que quiere y su dinero también, pero claro, al final del día, imagínate que nadie quería ir a atacarlos. ¿Cómo sería la película? Ellos sentados viendo la tele. Ah, listo, dale, gracias. Cuando hay otros sectores que se muestran en la película que por ahí la pasan mucho más intenso. No sé, una casa sin tantísima seguridad como la que tenían ellos, que se cerraba todo, se ponía la casa hermética, ¿no? Digo, flautas. Así cualquiera, claro, yo también. Ay, sí, re apoyo. Si total mi casa se vuelve hermética, nadie se puede meter. XD. Pero supongo que hay otras casas que no son tan así. Y hay otros seres humanos que ni siquiera se pueden esconder, digamos, de esta situación. Siento que capaz si hubiesen puesto otros enfoques, o sea, otros... el mismo día en varias perspectivas, hubiese estado más entretenida la película. Cada semana hay pelea entre aficionados y muchos salen impunes, casi como una mini purga. Sí. Pero en lugar de calmarse, los enfrentamientos se repiten. Si la expresión por sí sola funcionara, bastaría una sola pelea para desahogarse y no volver a hacerlo, por lo menos por un buen tiempo. Pero la realidad demuestra lo contrario. Mientras tanto, Henry le confiesa a Zoe que en realidad volvió para ver a su padre, supuestamente para hablar con él, ya que no puede prohibirle que lo vea. Luego se dirige a buscarlo. Por otro lado, Charlie juega con Timmy
hasta que al revisar las cámaras de seguridad ve a un hombre afroamericano corriendo desesperado afuera pidiendo ayuda. Un grupo de purgadores lo persigue con la intención de eliminarlo. Conmovido, Charlie desactiva el sistema de seguridad y lo deja entrar. Esto alarma a sus padres, quienes corren a ver qué sucede. James, tomando precauciones, saca un arma, pero en ese momento Henry aparece con una pistola y dispara contra él. James logra esquivar los disparos y responde hiriendo a Henry mortalmente. Zoe se lo lleva a su habitación para atenderlo, aunque Henry muere poco después. Mientras tanto, el hombre desconocido aprovecha la confusión para esconderse dentro de la casa. James lleva a Mary y a Charlie a la sala de seguridad y decide buscar a Zoe y al intruso. Sin embargo, surge un nuevo problema. Un grupo de purgadores ha llegado y está frente a la casa. Al activar el audio de las cámaras de seguridad, escuchan al líder del grupo, quien viste un uniforme de una escuela prestigiosa. Él señala que, por la apariencia de la casa de la familia Sandin, es evidente que son personas respetables como ellos, gente acomodada. También menciona que notaron las flores azules en el exterior, una señal de que apoyan la purga. El líder se presenta diciendo que son un grupo de jóvenes educados y de buena familia, que cada año se visten con disfraces aterradores para salir a purgar y limpiar sus almas. Pero esta vez la situación tomó un giro inesperado. Su objetivo logró escapar. Se trata del vagabundo afro que la familia acogió, a quien consideran una amenaza para su sociedad justa, y que además eliminó a uno de los suyos cuando intentaron ejecutarlo. Exigen a los Sandin que lo entreguen con vida antes de que lleguen refuerzos. Si no lo hacen a tiempo, entrarán a la fuerza y eliminarán a toda la familia. En ese momento cortan la electricidad. James, decidido a proteger a su familia, decide encontrar al hombre para entregarlo. Mientras tanto, los purgadores se divierten intimidándolos desde afuera. Charlie, usando a Timmy, guía al vagabundo hasta su escondite en su armario secreto. James no lo encuentra y, al tardarse, el líder de los purgadores lo llama para preguntarle si están protegiendo al vagabundo. James responde que no, que simplemente aún no ha logrado encontrarlo. James intenta explicar que todo es un malentendido. Les dice que su hijo, que es solo un niño, dejó entrar al hombre, pero que él apoya completamente la purga. Se gana la vida vendiendo sistemas de seguridad y nunca le negaría a nadie su derecho a participar. Uno de los purgadores lo interrumpe gritando que les entrega al vagabundo e inmediatamente el líder lo elimina. Luego le recuerda a James que sus refuerzos llegarán pronto y cuando lo hagan entrarán por la fuerza. Uno de los aspectos que más me perturban de la historia. Flautas, a esa parte no llegué, ¿no ven? Hay partes de la película que yo no había visto. Qué hermosa la gente privilegiada. Es como la gente no solo acepta la violencia, sino que la asume como un deber cívico. La ven como una responsabilidad hacia su país. Y para lograr esto, la propaganda del gobierno ha sido fundamental. Las élites que controlan el país han construido un discurso en el que la purga es promovida como una necesidad para la estabilidad nacional. Afirman que ha reducido la criminalidad y el desempleo, que ha fortalecido la economía y que en última instancia ha convertido el país en un lugar mejor. Esta propaganda tiene efectos psicológicos profundos que hacen que las personas no solo ejerzan la violencia sin remordimiento, sino que lo hagan con convicción e incluso con entusiasmo. Estos efectos los voy a resumir en 3 puntos principales. Primero, diversos experimentos y hechos históricos han demostrado que las personas son capaces de cometer actos atroces cuando una autoridad legítima se los ordena. El experimento de Milgram, por ejemplo, reveló que muchas personas están dispuestas a infligir daño a otros si una figura de autoridad les indica que deben hacerlo. También durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas participaron en crímenes terribles bajo la justificación de que simplemente seguían órdenes. En la purga, la propaganda del gobierno juega un papel muy similar. Convierte la violencia en un mandato legítimo. No solo permite que las personas eliminen sin repercusiones legales, sino que las alienta activamente a hacerlo. El segundo gran efecto de la propaganda es que transforma la percepción de la violencia. En lugar de ser vista como algo brutal e injustificado, la narrativa oficial la presenta como un mecanismo de progreso. La gente empieza a justificarla y así evita la culpa. Quienes participan en la purga no se ven a sí mismos como asesinos, sino como ciudadanos responsables que cumplen con su deber patriótico y contribuyen al bienestar de la sociedad. Y el tercer elemento clave es el contagio social. Una vez que la obediencia a la autoridad está establecida y la violencia ha sido racionalizada, el siguiente paso es la normalización a través de la repetición. Cuando una autoridad vende una narrativa y la mayoría la sigue, se vuelve mucho más difícil para un individuo detenerse a cuestionarla. La gente tiende a ajustar sus comportamientos
comportamientos y creencias en función de lo que ve a su alrededor. Si la mayoría de las personas en una sociedad aceptan algo como normal, es mucho más difícil ir en contra de la corriente. En la película, la violencia se refuerza precisamente porque la mayoría la acepta. No importa si en el fondo alguien siente que está mal. Si todo su entorno lo hace, la presión social puede hacer que termine cediendo. En suma, la propaganda del gobierno convence a la gente de participar en la violencia, los hace sentir que están haciendo lo correcto, y cuando la violencia es respaldada por la autoridad y normalizada por la sociedad, se convierte en una máquina difícil de detener. Por eso, en el mundo real es clave que cuestionemos las narrativas que nos venden los medios, los gobiernos y cualquier figura de poder. Es muy Como siempre pasó, por ejemplo, con los nazis, amistad. ¿Cómo? Pasa que es muy difícil porque es todo muy estructurado desde parte de la persona que dice esto va a hacer bien al país, haciéndote creer que va a ser un mal necesario, ¿no? Y también es difícil cuando hay un montón de personas que no digo que hagan una revolución y digan no, esto ya no más, pero siquiera de decir no estoy de acuerdo para nada, ¿no? El expresar el no estar de acuerdo puede llegar a ser una diferencia, pero si siempre estás sumiso, callado y pendeje, va a resultar que los que están diciendo más pendejadas se refuercen más aún. ¿Te parece eso el que está en el video? ¿Al señor? Entonces, ¿qué pasa? Que es un lavado de cerebro. Básicamente, lo que hicieron es un lavado de cerebro, ¿no? Como que le damos 12 horas para la cuestión. Y los loquitos dijeron, sí, qué bueno. Y los que no querían participar dijeron, y bueno, si esto va a calmar y va a eliminar gente que no es necesaria, vamos para adelante. muy fácil caer en la trampa de aceptar ideas sin analizarlas, especialmente cuando se repiten constantemente y son respaldadas por la mayoría. Pero la historia nos ha mostrado una y otra vez que justificar la violencia en nombre del orden, el progreso o la estabilidad ha llevado a algunas de las peores atrocidades cometidas por la humanidad. Detenerse a pensar y cuestionar antes de actuar es más importante de lo que parece. Sí. Presionado, James se apresura a buscar al vagabundo. Cuando finalmente lo encuentra, el hombre sostiene a Zoe a punta de pistola. James trata de calmarlo, pero él se resiste, consciente de que lo están condenando a una muerte segura. Irritado, James le dice que, de cualquier manera, va a morir esa noche, pero que tiene una opción. Puede salir por su cuenta y morir con dignidad, o quedarse y provocar que toda su familia sea eliminada con él. En ese momento, Mary lo ataca por sorpresa, haciendo que el hombre suelte a Zoe. James aprovecha la oportunidad y le dispara en el estómago. Zoe, impactada, se desmaya. James sugiere atar al desconocido para sacarlo a la calle, pero el hombre se resiste con todas sus fuerzas. Mientras James lo sujeta, le indica a Mary que tome un abrecartas y presione la herida para someterlo. Ella, aunque con duda, obedece, causándole un gran dolor hasta que finalmente se rinde. Sin embargo, cuando James empieza a atarlo con cinta adhesiva, Charlie suplica que se detengan. Mary, sintiendo un fuerte remordimiento y decepción por lo que están haciendo, se pregunta en qué momento llegaron a esto. Cuando Zoe... Todo culpa de ese maldito niño. ¿Por qué no sacan a su hijo? ¿Pueden hacer otro? No, mentira. Y esta gente toma las peores decisiones. ¿Por qué siempre hacen esto? ¿Saben que las películas... Hay algo que no me gusta de este tipo de películas. Tipo La Purga, La Monja y todo este tipo de películas suspenso / ficción / cosas que pasan en un día. Y es que de todas las opciones que tenés siempre toman las peores, boludo. ¿Qué bronca? Sacá al señor, tengan al señor, váyanse todos, dejen a mi familia en paz y yo no participo. Maldita sea. Una pistola y le ordena esconderse en el sótano mientras él y Mary se preparan con más armas. Al inicio de la historia, James y Mary apoyaban la purga sin cuestionarla. Y claro, ¿por qué habrían de hacerlo? No los afecta directamente ni la experimentan de primera mano. Están seguros en su casa protegida sin siquiera presenciar la violencia que ocurre afuera. Pero más allá de no perjudicarlos, la purga les ha beneficiado enormemente. Gracias a ella han amasado una fortuna vendiendo sistemas de seguridad para las noches de caos. Para ellos, la purga no es más que un evento anual
manual que deben esperar a que pase. No la ven, no la sienten, no la padecen. Es fácil estar de acuerdo con un sistema cuando te beneficia y cuando sus consecuencias no tocan tu vida. Muchas veces quienes tienen el poder de cambiar las cosas no lo hacen, no por maldad, sino porque simplemente no sienten la necesidad de hacerlo. No se ven obligados a enfrentarse a la violencia, la desigualdad o la desesperación que otros sufren a diario. Y en muchos casos no solo no los afecta, sino que hasta les conviene que todo siga igual. ¿Para qué cuestionarlo si les funciona? Pero todo cambia cuando la crisis llega a su propia puerta. Cuando Charlie dejó entrar al vagabundo, la burbuja de seguridad en la que vivía la familia se rompió. Al inicio, James no tenía dudas sobre lo que debía hacer. Su instinto era entregar al hombre y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No era algo personal, solo estaba siguiendo las reglas del sistema en el que creía. Pero Charlie, el único que había mostrado preocupación por la violencia de esa noche y ayudó al hombre sin pensarlo demasiado, plantó la semilla de la duda en su familia. Mary también comenzó a experimentar remordimiento y poco a poco la convicción de James se desmoronó. Se dio cuenta de que su familia no estaba en peligro por culpa del vagabundo, sino por quienes lo querían eliminar. Y en ese momento James se vio obligado a elegir entre sus creencias cómodas y su humanidad. Y ahí fue cuando James tuvo un cambio de corazón. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas personas necesitan verse afectadas por una injusticia para que nos demos cuenta de que es un problema? ¿Por qué es tan fácil ignorar el sufrimiento de los demás hasta que nos toca a nosotros? Las injusticias no se sostienen solo por quienes las cometen, sino por la indiferencia de quienes tienen el poder de hacer algo y eligen no hacerlo. Justo en ese momento llegan los refuerzos de los purgadores. El líder anuncia que la familia Sandin los ha decepcionado, ya que el vagabundo al que protegen solo existe para satisfacer su necesidad de purgar. Acto seguido, da la orden de comenzar a desmantelar las barricadas de la casa. Los invasores entran y comienzan a recorrer la casa. Uno de ellos persigue a Mary, mientras que Charlie, escondido en el sótano, escucha risas y disparos por toda la casa. De repente, un purgador lo sorprende y está a punto de eliminarlo, pero James llega a tiempo y salva a su hijo. Luego lleva a Charlie a la sala de seguridad y regresa a defender su hogar. Se enfrenta a varios purgadores, disparándoles con su escopeta y golpeando a otro contra una máquina de pinball hasta dejarlo inconsciente. Justo cuando parece que está ganando, el líder de los purgadores aparece de la nada y apuñala a James en el estómago. Mientras James se desvanece, el líder le pregunta si realmente valió la pena sacrificar su vida y la de su familia por el vagabundo, antes de dejarlo ahí y seguir con la matanza. Todo parece perdido. Un grupo de purgadores atrapa a Mary y está a punto de eliminarla, pero en el último momento los vecinos llegan y eliminan a los invasores, salvándola. Mientras los vecinos buscan al resto de los purgadores, Mary se reúne con James, que está moribundo, y con Charlie. Justo entonces, el líder de los purgadores aparece listo para acabar con ellos, pero Zoe llega a tiempo y lo elimina. Los vecinos vuelven y Mary, aliviada, les agradece creyendo que vinieron a rescatarlos, pero ellos le revelan la verdad. En realidad vinieron a eliminarlos. Cuando Mary les pregunta por qué, Grace le explica que al ver cómo los purgadores rompieron sus barricadas, aprovecharon la oportunidad para desquitarse con ellos. Le reprocha que James se hizo rico vendiéndoles sistemas de seguridad y luego les restregó su éxito gastando el dinero en mejorar su casa. Ay, bueno, doña pendeja, entonces que su marido haga algo bueno y de provecho. ¿O qué mamadas a su marido? Tan envidiosa, vieja seca. Nuevamente. Violencia genera más violencia. No, es que es compleja la sociedad. Uno no puede decir, ay, bueno, miro por un lado y listo, y dejo que todos hagan lo que se le cante el poto y ya está, y no me preocupo por nadie más que mi familia. Obvio, en algún momento cuando te cruzas con alguien ajeno a tu familia, ajeno a tus amistades, que la está pasando para el poto, obvio, se despierta un sentimiento nuevo. Y la mayoría de las veces es como que empatía. Te da pena la situación de la otra persona. Igual y no sé si tanto con las personas con tanto dinero, ¿no? Porque viven en una burbuja muy distinta, si no miren a la chinguamiga. Pero se te despierta la empatía cuando conoces a alguien que la está pasando realmente mal. Como los Rolling Stones, claro. Te despierta un sentimiento nuevo. Más cuando vos no tenés ningún tipo de necesidad. Este tipo de familia no tiene ningún tipo de necesidad. El único empático ahí en la familia igual era el niño. Y
y ya, y no puede ser que el único empático en la familia los haya hecho reflexionar tanto en una noche. Y lo que pasó es que, bueno, la empatía vino con un ser humano al que lo estaban persiguiendo para quitarle la vida. Y ese grupo de seres humanos era un grupo de psicópatas, porque, discúlpeme, pero son todos psicópatas, boludo. Porque la gente normal que dice, bueno, sí, está bien, que vayan ahí a la chingada a matar gente, y no participa. Para mí las únicas personas que están bien son las que dicen, no apruebo esto en absoluto. Todos los demás son psicópatas. O sea, es una violencia totalmente injustificada con esta idea de que, es un bien mayor. O sea, y no. Si hay gente adinerada es porque hay gente pobre también. No creo que haya mejorado nada. Pero bueno, es una película. Tampoco, ¿no? Mary suplica que al menos dejen a sus hijos, pero Grace responde que eliminarlos a todos los hará mejores personas y que su sacrificio servirá para crear un mundo mejor. Justo cuando van a ejecutar a Mary y a sus hijos, el vagabundo aparece y salva el día eliminando a uno de los vecinos y sometiendo al resto. Luego le dice a Mary que ella decida qué hacer con ellos. Sin embargo, ella no quiere más violencia y los obliga a sentarse en la mesa a esperar el fin de la purga. Cuando Mary se distrae viendo a sus hijos junto al cuerpo de su esposo, Grace intenta arrebatarle el arma, pero Mary la golpea con fuerza en la cara y la estrella contra la mesa, gritando que ya no quiere más muertes. Finalmente, está bien, qué vecina más de mierda. Suenan las sirenas que marcan el fin de la purga. Mary les ordena a sus vecinos que se larguen de su casa. El hombre sin hogar también se marcha, pero antes Mary le agradece por salvarlos. A pesar de que... Gracias, culera. El señor, bueno, vuelvo a las calles, sin alimentos, sin nada. La doña, toda adinerada. Gracias. que sus propios vecinos intentaron eliminarla a ella y a sus hijos, cuando tuvo la oportunidad de devolverles el golpe y acabar con ellos, Mary decidió no hacerlo. En un contexto donde la venganza habría sido la respuesta más comprensible y quizás hasta la más esperada, ella eligió el perdón. Este momento es importantísimo porque desafía la idea central sobre la que se construye la purga, la noción de que la violencia es inherente al ser humano y que la única forma de controlarla es permitiéndola de manera regulada. Pero lo que Mary demostró es que la violencia no es una necesidad biológica ineludible. Los seres humanos no somos simplemente criaturas salvajes dominadas por nuestros impulsos más primitivos. Lo que realmente nos diferencia de las bestias no es nuestra capacidad de hacer daño, sino nuestra capacidad de elegir no hacerlo. Y así, al no dejarse consumir por la violencia, Mary conservó algo que el sistema de la purga trató de arrebatarles a todos: su humanidad. Pero entonces, ¿qué alternativas podríamos proponer en lugar de una purga para combatir la violencia y el crimen? Bueno, yo creo que si realmente queremos reducirlos, primero deberíamos preguntarnos ¿qué los origina? Es necesario analizar las estructuras que generan frustración, enojo y desesperanza que hay en nuestras condiciones laborales, sociales, económicas y políticas que empuja a tantas personas al límite. Como sugerí antes, la violencia no surge de la nada. Es el reflejo de un sistema que falla en brindar oportunidades, en garantizar seguridad y en ofrecer un mínimo de dignidad para todos. Cuando la gente siente que no tiene futuro, que nadie la escucha, que la desigualdad es insalvable, el resentimiento crece y con él la agresión. Tal vez si modificáramos esos factores, educación, salud y vivienda accesibles, empleos dignos, justicia real, redes de apoyo comunitario, podríamos construir sociedades más pacíficas y prósperas. Las alarmas... Lamentablemente eso sería como que muy... una situación demasiado idílica. Cosas fallan. No todos están bien mentalmente. No todos funcionamos bien como sociedad. Hay muchas otras cosas más que hacen que ciertas cosas que se proponen no funcionan. Siempre va a haber uno que se descarrile del camino. En el caso de propongo todo esto, los obligo a participar a todos en esto y siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Entonces, ese alguien probablemente tenga hijos que críen, que tengan descendencia a la que críen pensando que eso a otra cosa está mal y vuelva a ser un ciclo. O sea, no es algo que
uno dice, ay, voy a revisar qué es lo que está mal en la sociedad y lo voy a arreglar. Y ya, y propone algo y todo el mundo, ¡qué genio! ¿Cómo no? Nunca pensamos en esto. Sí, aplicamos esto y todo el mundo está de acuerdo y listo y creamos la nueva Jerusalén. No funciona así. Hay muchísimas otras cosas que hay que contemplar. Los seres humanos no somos tan cuadrados en el pensamiento. No es que a uno le entra una idea y esa idea queda ahí para siempre. Uno piensa las cosas constantemente y dependiendo de la situación en la que está viviendo cambia por completo todo el contexto. Entonces, es muy complicado como que plantear un plan en donde todos deberíamos tener viviendas dignas, todos deberíamos tener trabajo digno, todos deberíamos ir a una buena escuela, la educación debería ser la mejor y así, porque siempre alguien va a estar en desacuerdo. Y lamentablemente se termina transformando todo de nuevo. O sea, es cíclico. El ser humano a veces es tan disparejamente cíclico que es muy complicado. Lamentablemente muchas veces, ¿cuántos no han pensado en decir, bueno, todo esto así para todos? Y sabés que no va a ser así para todos. Siempre hay como que gente que quiere más también, ¿no? O gente que no está a favor de que todo sea igual. Y está bien, pues así funciona el ser humano. Pero digo, suena muy idílico decir, démosle todo a todos y que se mejoren y listo. Y no funciona así tampoco. Muy fantasiosa como que la solución de esto. Otro caso, la violencia lleva a más violencia. Y este es como que el mensaje igual de la película, ¿no? La violencia lleva a que la gente sea más violenta. Ya sea que porque se tomen un día, les digo, siempre va a haber uno zafadito mental que va a pensar que 12 horas son muy pocas. Y va a querer empezar a que sean 24. Entonces esas 24 horas después se le van a hacer muy poco. Entonces no debería haber una sola purga, deberían haber 2 por año. No deberían ser 2, deberían ser 3. No deberían ser 3, sino 4. Y cuando te das cuenta, una persona zafada de la cabeza que tiene problemas como, no sé, ser un psicópata, y va a querer purga todos los días. Todos los días 12 horas de purga. Total, en esa situación, en ese contexto, ¿no? En 12 horas de purga todos los días, nadie me culpa de nada y yo puedo hacer lo que quiera. Si quiero voy y descuartizo a un humano, o si quiero voy y cago a tiros a otra persona y total y no tiene ningún tipo de repercusión. Para papá, entonces no quedamos ninguno. Muchas cosas. Malinterpretaciones y actores espontáneos que a veces no se pueden manejar y la gente no suele colaborar, solo exigir. Y factores, ¿yo qué dije? Y actores, dije, what the fuck, ¿por qué dije actores? Soy disléxica, perdónenme. Malinterpretaciones y factores espontáneos que a veces no se pueden manejar y la gente no suele colaborar, solo exigir. Claro. Otra cosa, si bien hay cosas que nos diferencian de los animales, nosotros pertenecemos como que al reino animal, ¿no? Hay cosas demasiado espontáneas que hace el ser humano, sin pensar, sin razonar. En este mundo idílico, en donde te dan 12 horas para hacer lo que quieras, la gracia es que vos te estés aguantando todo el año para ese día liberar toda tu maldad, ser el más purgador de todos. Y es algo que no sucede porque nuevamente hay muchas cosas que hacen que uno haga cosas malas. ¿No? ¿Cuántos de nosotros no conocemos, aunque sea un caso cercano o lejano a nosotros, de una persona que en un momento de una pelea, por ejemplo, de una discusión, alguien agarró un cuchillo y apuñaló a su pareja, a su mamá, a su vecino, a su hermano, a su hijo? ¿Cuántos de nosotros no conocemos, aunque sea un caso así, en donde de una discusión terminó en una muerte, terminó en un apuñalamiento, ¿no?
hay muchísimos factores que llevan a que una persona cometa un crimen. Y darle un día no va a hacer que esa persona se aguante. O sea, tuviste una discusión en enero y en junio la purga, no te vas a aguantar todo ese tiempo. Porque es un impulso de tu enojo. Es algo que simplemente sucede porque ni siquiera lo razonan, simplemente pasa. ¿Vieron? Entonces es como que... muchas cosas. Como el Joker. Solo hace falta un mal día, totalmente. Pero me gusta igual el video. Está chido. Aunque el final siento que fue como que... Ay, hay que arreglar el sistema por completo. Hay que arreglar el sistema por completo, obviamente. Hay que arreglar todo por completo, pero no funciona. No sé si es así tan como que... Ay, hagamos todo de nuevo. Nos extingamos mejor y que la nueva evolución haga mejor las cosas. Y nos vemos. Amiguitos de YouTube, nuevamente muchas gracias a Pesadilla Americana por eso, súper gracias. Por esa donación y por esa recomendación. Estuvo muy chido. Bye bye. Hasta la próxima. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?